Mi esposa me traicionó con 2 hombres durante 6 meses, pero fui yo quien desapareció primero. Alejandro Torres firmó los últimos documentos que Mateo le había entregado, esenciales para que Mateo asumiera la gestión de una de las carteras más importantes bajo la responsabilidad de Alejandro. Esta cartera incluía las inversiones de Guillermo Vargas, un multimillonario mexicano conocido cariñosamente como Memo Vargas. Memo destacaba por usar su fortuna en adquisiciones agresivas, comprando acciones para tomar el control de empresas. Cuando lo lograba, su estrategia consistía en vender rápidamente para aumentar el valor de sus inversiones, sin preocuparse demasiado por quienes salían perjudicados. Como abogado y adversario legal de Memo, Alejandro siempre había logrado mantenerlo dentro de los límites de la honestidad, evitando problemas con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otros reguladores mexicanos que vigilaban de cerca a figuras como Vargas. Esto permitió que Memo acumulara aún más riqueza, beneficiando a la firma Torres, Valdés y Ramírez, S.C. Mateo, por su parte, también avanzaba en la gestión de otras carteras, buscando asumir el control total en las próximas 2 semanas. Esto culminaría un proceso de 3 meses para transferir todos los clientes de Alejandro, salvo algunos especiales. Solo Valeria Valdés y Roberto Ramírez, los socios más cercanos de Alejandro, sabían de su inminente retiro. Alejandro se repetía a sí mismo que era hora de soltarlo todo y priorizar su vida personal. Como uno de los fundadores de la firma, junto con Valeria y Roberto, habían transformado un pequeño despacho en la colonia Roma en una de las firmas legales más prestigiosas de la Ciudad de México. Pero ese éxito tuvo un costo. Su vida personal se resintió, afectando su matrimonio con Sofía y su relación con sus hijos, Diego, de 19 años, y Camila, de 18. El mes pasado, Alejandro y Sofía celebraron su 20º aniversario de bodas con una cena familiar en un restaurante de Polanco. Ambos hijos estaban prosperando en la universidad. Diego en la UNAM, Camila en el TEC de Monterrey. Pero, a pesar de las comodidades materiales, Alejandro notaba un vacío. Sofía había perdido interés en su vida íntima, algo que ella atribuía a una etapa pasajera, y prometía discutir con su doctora en su próxima cita, hace casi un año. Nada había mejorado desde entonces. Frustrado, Alejandro decidió no insistir más, aunque la situación lo carcomía. La raíz de su preocupación eran los frecuentes viajes de Sofía a Puebla, donde decía cuidar a su madre enferma. Según ella, su hermana Beatriz, quien vivía allí, necesitaba apoyo. Beatriz, divorciada y sola, dependía de las visitas de Sofía para tener un respiro. Estos viajes comenzaron hace 6 meses y ahora ocurrían cada 2 semanas. Sofía partía el jueves por la mañana y regresaba tarde el domingo. Siempre llamaba a las 9 de la noche y mantenía su celular disponible, pero esto dejaba a Alejandro solo 3 o 4 días cada 15, algo que ahora detestaba. Esa mañana, Sofía partió de nuevo hacia Puebla. Aunque decepcionado, Alejandro le mencionó que estaba preparando una gran sorpresa para dentro de un par de semanas. Incluso insinuó que Valeria estaba involucrada, esperando despertar su curiosidad, o tal vez un poco de celos. Pero Sofía apenas mostró interés. Suspira. Sin sorprenderse, Alejandro dejó el tema y se despidió antes de ir al trabajo, sabiendo que ella se iría en 1 hora. Más tarde, cerró su oficina, charló con Lucía, su asistente, y caminó por el pasillo alfombrado hasta la oficina de Valeria. Tocó una vez y entró, una costumbre entre los socios. «Vamos a cerrar el día. ¿Te invito a un mezcal?», propuso. Valeria dudó, pues no quería llegar a una casa vacía. Su colega Juan la esperaba para ir al festival escolar de su hijo, Juanito, quien tenía el papel principal en El Tesoro del Pirata. Alejandro bromeó sobre la obra, pero reconoció que los padres siempre ven a sus hijos como estrellas. Valeria rió suavemente y a sus 46 años, felizmente casada desde hace 10, confirmó que el proyecto de Alejandro avanzaba bien. Rechazó la ayuda de Mateo, asegurando que todo estaba bajo control,
Preocupada por el retiro de Alejandro, Valeria intentó convencerlo de quedarse, destacando que él había sido el motor de la firma. Alejandro elogió su trabajo y el de Roberto, asegurando que ellos, junto con la nueva generación, como Mateo y, posiblemente, Ana Morales, a quien consideraba para socia, mantendrían el éxito. Valeria expresó su aprecio por Mateo y Ana y mencionó que Carlos, otro colega, iría a la fiesta próxima. Alejandro lo aprobó y se despidió, prometiendo verla al día siguiente. Condujo a su casa en Lomas de Chapultepec, una propiedad de 2.000 metros cuadrados, con jacuzzi, alberca, canchas de tenis y un jardín lleno de bugambillas y rosales que florecía todo el verano. Desde que los chicos se fueron a la universidad, Sofía despidió a la cocinera y la empleada doméstica, dejando la casa casi vacía. Ambos reconocían que era demasiado grande para dos, y Sofía sugería, sin comprometerse, mudarse a algo más pequeño en un par de años. Alejandro estacionó en el garaje para 4 autos, calentó una cena congelada en el microondas y se cambió a ropa casual. Mientras bajaba las escaleras, sonó el teléfono fijo. Esperaba que fuera por uno de sus anuncios, pues era temprano para Sofía. Respondió y negoció la venta de su yate, un velero de 10 metros, amarrado en Acapulco durante el verano y guardado en invierno. Tras una prueba con el dueño del muelle, cerraron el trato. Un cheque por el precio acordado llegaría a un apartado postal. Una vez recibido, el título se entregaría. Sofía, que nunca quiso el yate y no navegaba con él desde hace años, estaría contenta con la venta. Con su Mercedes y su Audi también prometidos a compradores, todo estaba casi listo. En 2 semanas, su retiro estaría completo. La casa tardaría en venderse, pero para entonces, él y Sofía estarían instalados en un departamento más pequeño en Santa Fe, listo para mostrar. Ya había trasladado algunos muebles y planeaba comprar lo necesario. Alejandro comió su cena sin entusiasmo, tomó una cerveza modelo fría y se sentó frente al televisor. Eligió contenido para adultos, pero las escenas repetitivas lo dejaron indiferente. Suspira. Reflexionó sobre la falta de creatividad en las actuaciones, sin chispa ni imaginación. A las 9, Sofía llamó. Él preguntó si todo iba bien. Ella confirmó que el viaje fue tranquilo, que su madre mejoraba un poco, pero Beatriz estaba agotada. Pidió quedarse un día más, si no había problema. Aunque sintió un nudo en el estómago, Alejandro lo ignoró y dijo que hiciera lo que considerara mejor. Habla con calma. Mencionó que se quedaría más tiempo en la oficina, pues se sentía solo sin ella, y preguntó si necesitaba algo para el lunes. Sofía aseguró que tenía ropa en Puebla y que estaría bien. Luego, sacó el tema de la sorpresa. Sorprendido por su interés, Alejandro dijo que todo iba según lo planeado, con Valeria casi terminando su parte. Sofía prometió llamar al día siguiente y se despidió con un simple «te amo». Él notó que ella cortaba rápido, sin corresponder con entusiasmo, pero lo atribuyó a sus ocupaciones con su madre. Ríe suavemente. Alejandro reflexionó sobre la familia de Sofía. No sentía aprecio por su suegra ni por Beatriz, quien se había divorciado tras una infidelidad. Otro fin de semana solo, pensó. Llamó a Diego y Camila, habló con ellos 1 hora, recordándoles que los esperaba en 2 semanas, y luego se dejó llevar por el cansancio. Se durmió en el sofá y despertó de madrugada con el cuello rígido. Subió a la cama y durmió sin sueños, algo inusual pero bienvenido, pues lately sus sueños eran inquietantes. Las 2 semanas siguientes transcurrieron con normalidad. Alejandro cerró casos, aseguró que Mateo estuviera al día y llamó a sus clientes para anunciar su retiro. La mayoría lo felicitó y aceptó trabajar con Mateo. Algunos pidieron garantías de Valeria o Roberto, y él las gestionó de inmediato. Todo estaba listo para ese jueves, cuando Sofía partió de nuevo a Puebla. Alejandro mantuvo en secreto su retiro, algo fácil, pues Sofía rara vez preguntaba por su trabajo. No mencionó la sorpresa otra vez, reservándola para el domingo por la mañana, cuando ella llamara antes de regresar. Si se quedaba un día más, estaba preparado.
El viernes fue frenético. Con Lucía, limpiaron la casa y trasladaron archivos a Mateo. Alejandro instruyó que todas sus llamadas se redirigieran a Mateo, asignándole a Lucía como su asistente. Por la mañana, pidió a Valeria activar el plan. Ella confirmó que todo estaba listo, aunque salió al juzgado, prometiendo volver para la fiesta de retiro en el Hotel Camino Real. A pesar de que todos sabían que Sofía no asistiría, la celebración siguió adelante. Alejandro salió tras el almuerzo para ultimar detalles. A las 3 de la tarde, firmó los papeles finales de la casa. Los mudanceros llegarían el sábado, y un equipo de limpieza la dejaría impecable esa misma noche, con una bonificación si terminaban a tiempo. Los agentes inmobiliarios aseguraron que el letrero de Se Vende estaría el domingo, con una lista de interesados para visitarla desde el lunes. Alejandro fijó un precio competitivo para vender rápido. Luego, verificó las finanzas. Él y Sofía tenían cuentas separadas además de las conjuntas, cada uno con una tarjeta de crédito. Alejandro insistía en llevar solo una, desaprobando deudas. Sofía, hábil con el dinero, nunca fue frívola. Ella manejaba las cuentas conjuntas, pero desconocía las cuentas privadas de Alejandro en la firma. Al retirarse, cerró las cuentas conjuntas, transfirió el fondo de retiro a una nueva correduría y planeó manejar todo en efectivo temporalmente, hasta asentarse fuera de México. Abrió una cuenta en un banco internacional, con sucursales en Europa y América Latina, confiando en que Sofía se adaptaría fácilmente. Confirmó los boletos para un resort en Playa del Carmen. Sol, arena, nado, vela, paseos a caballo. Hizo un viaje previo para verificar el lugar y pidió a Lucía reservar todo, asegurándose de que estuviera listo para su retiro. Alejandro había acumulado una fortuna con casos de alto perfil, invirtiendo en cuentas de alto riesgo que dieron grandes rendimientos. Legalmente, trasladó la mayor parte a cuentas offshore, fuera del alcance de los tribunales mexicanos y sin que Sofía lo supiera. Si ella se enterara, quedaría atónita por su valor. Nadie en la firma lo mencionó, respetando su deseo de sorprenderla. Aunque Sofía había sugerido el retiro antes, el tema se diluyó en el último año. Alejandro creía que le alegraría, dado que se quejaba de sus horas en el trabajo. Anunciaría todo el domingo por la noche, confiado en que ella regresaría entonces. La fiesta fue un éxito. Alejandro bailó con todas, charló con todos, compartiendo anécdotas de casos célebres. Mateo lo siguió de cerca, atento a cada detalle. Valeria y Roberto, al tanto de sus planes, guardaron el secreto. Valeria, susurra, expresó satisfacción por lo que Alejandro hacía. Bailaron mientras ella confirmaba que todo estaba listo. Cheques, montos, todo para sorprender a Sofía y satisfacer a Alejandro. Él mencionó los boletos a Playa del Carmen, prometiendo llamarla con un número permanente. Su nuevo celular estaría activo mientras tanto. Sugirió que ella y Juan hicieran algo similar, pero Valeria dijo que amaba su trabajo demasiado para dejarlo. Alejandro pidió disculpas por no incluir a Roberto en todos los planes. Se quedó hasta casi medianoche. Perdió la llamada de Sofía, pero escuchó su mensaje. Dijo que iría con su madre esa noche y pidió no llamarla para no despertarla, pues estaba agotada. Prometió contactarlo la noche siguiente y que estuviera en casa. Como esperaba, no llamó esa noche tras el mensaje. Alejandro pasó la velada empacando su ropa y las pertenencias de Sofía con cuidado, evitando quejas. Planeó quedarse en el departamento esa noche y redirigir todas las llamadas a su nuevo celular desde el sábado. Una vez trasladado todo, confirmó el último detalle de la sorpresa y se acostó, agotado pero nervioso, esperando que nada fallara. El sábado supervisó la mudanza. Aunque algo triste, se encogió de hombros y dejó a los mudanceros trabajar. Regresó al departamento para recibir a Diego y Camila, quienes llegaron al mediodía. Necesitaba explicarles sus planes para no sorprenderlos demasiado. Les había insinuado su retiro, pero no mencionó Playa del Carmen ni otros detalles. Los sentó, fue directo. Respondió sus preguntas. Dio detalles cuando lo pidieron. Ninguno estaba feliz con sus planes,
pero aseguró que sus colegiaturas estaban cubiertas y siempre serían bienvenidos, donde fuera que estuviera. Les dijo que el retiro era algo que él y Sofía habían acordado como el momento correcto. Querían hablar con ella, pero les hizo prometer esperar hasta el domingo por la noche. Aceptaron a regañadientes, salieron a cenar, y cuando Sofía llamó a las 9, mantuvieron silencio. Ella fue breve, sin mencionar quedarse más, así que Alejandro aún la esperaba el domingo. Tras la llamada, los chicos volvieron a cuestionar sus planes, pero él reafirmó que estaba seguro. Cuando se acostaron en la habitación de huéspedes, confirmó con los mudanceros que terminaron y con el equipo de limpieza que estaba programado. Todo en orden. Una última llamada y dio por cerrado el día. El domingo fue tranquilo. Casi todo estaba listo. Revisó la casa. Los mudanceros y limpiadores la dejaron impecable, lista para mostrar. Regresó al departamento y esperó la llamada de Sofía, entre las 10 y las 10:30. Los chicos salieron con amigos, dejándolo solo. Cuando sonó el teléfono, contestó al primer timbre. Nervioso, preguntó si estaba lista para volver. Sofía dijo que apenas comenzaba a prepararse y pidió quedarse unos días más para darle tiempo a Beatriz de resolver pendientes. Su voz sonaba tensa, como esperando una objeción. Alejandro sintió por primera vez la rabia que había contenido durante meses, luchando por liberarse. Sabía la verdad desde hace 3 meses, tiempo suficiente para planear su sorpresa. Ahora era el momento. Con la ira dificultando hablar sin gritar, respondió que no le importaba que pasara más noches allá, mencionando sarcásticamente a su amante Javier. Habla con furia. La confrontó sobre su relación con Javier y otro hombre, Benjamín, diciendo que lo molestaba. Su voz se alzó, conteniendo el impulso de gritarle. La acusó de mantener esas relaciones desde hace 6 meses o más, frustrado por fingir que no pasaba nada. Del otro lado, solo hubo silencio, roto por un sollozo, y luego la llamada se cortó. Alejandro miró el teléfono como si fuera una víbora a punto de atacar. Que Sofía colgara fue una sorpresa inesperada. Dejó el aparato en la mesa, con la mano temblando de rabia contenida. No había desahogado su furia. Cuando el teléfono desechable que compró para esto sonó, lo tomó aturdido. Apenas pudo decir sí. Su enojo se apagó con el corte abrupto, como si le echaran agua a una fogata. Ahora estaba entumido, muerto por dentro, con un dolor que no podía contener sin su plan de catarsis. La voz furiosa de Beatriz lo sacó del trance, pidiéndole no colgar y diciendo que Sofía estaba destrozada, casi histérica. Preguntó qué le había dicho, qué había hecho para causarle eso. Alejandro redirigió su ira hacia Beatriz, viéndola tan culpable como Sofía. Sarcástico, dijo que solo le pidió quedarse todo lo que quisiera con su amante Javier Cortés. Acusó a ambas de estar con Benjamín Salazar, detallando sus encuentros en un motel. Contuvo el grito, ignorando la súplica de Beatriz para que dejara a Sofía explicarse. Ella insistió que no era lo que parecía, que fue un error estúpido del que también era culpable, rogándole no hacer nada drástico y esperar a hablar con Sofía. Pero Alejandro fue firme. Alguien estaría allí cuando Sofía llegara, pero no sería él. La acusó de tirar su matrimonio y querer seguir con Javier. Informó que ya les contó a los chicos, incluyendo las veces que decía cuidar a su madre. Dijo que lo tomaron sorprendentemente bien. Ante la desesperación de Beatriz por una esperanza, reiteró que ellas destruyeron su familia. Se despidió, mencionando a su suegra, quien nunca lo quiso, y ahora debía estar riendo. Ríe amargamente. Apagó las luces del departamento, dejó las llaves de repuesto y una carta para Sofía en la mesa, y salió. Condujo un auto rentado al edificio de Lucía, quien lo esperaba afuera. Subió sus 3 maletas al maletero, le abrió la puerta, y ella sonrió al entrar. Mientras conducía, Lucía expresó su emoción, diciendo que fue duro verlo diario en la firma sin tocarlo o hablarle como quería. Agradeció a Sofía por desecharlo, permitiéndole quedárselo y disfrutar sus fines de semana juntos. Se alejaron, dejando atrás la historia de Sofía.
Cambio a la perspectiva de Sofía. Cuando llamé a Alejandro para preguntar si podía quedarme un par de días más, sentí algo extraño, como si no fuera buena idea. Hablé con Beatriz, quien rió ante la idea de más noches con Javier y Benjamín. Sentí una punzada de culpa al pensar en ellos, pero no duró frente al deseo que me invadía. Recordar esos momentos me encendía. Suspira. La llamada comenzó normal. Alejandro preguntó si regresaba, con voz tan tranquila que me dio valor para pedir lo que quería. Miré a Beatriz. Su sonrisa me confirmó que hacía lo correcto. Esperé su respuesta habitual, que hiciera lo que me hacía feliz, pensando que nunca sabría la verdad, que no lo lastimaría. Amaba a Alejandro. Eso era real, pero nuestra intimidad había perdido chispa. Encontré una salida que me dejaba seguir amándolo mientras disfrutaba con otros. Con ellos, descubrí un lado salvaje que no conocía. Y eso me consumía. Habla con emoción. Estaba imaginando otra noche juntos, calentándome con el pensamiento, cuando sus palabras me golpearon como un rayo, destruyendo mi mundo. Alejandro preguntó por qué me opondría a que pasara más tiempo con mi amante Javier, mencionando también a Benjamín. Dijo no estar seguro si eran 6 meses o más, frustrado por fingir que no pasaba nada. No pude hablar, congelada por el miedo y el pánico. Colgué y solté un sollozo, uno solo, antes de que todo se aclarara. Él sabía, y mi vida se acabó. Perdería al único hombre que amé. Agarré las llaves, corrí al auto, arranqué y tomé la autopista hacia la Ciudad de México. El viaje suele tomar 3 horas y media o 4, pero empujé el coche al límite, ignorando límites de velocidad o patrullas. Tenía que llegar antes de que Alejandro me dejara. Necesitaba decirle que lo amaba, que fui una tonta, que Javier y Benjamín no significaban nada. Los dejaría para siempre, a ellos y a Beatriz, si él se quedaba. Repetía las palabras para convencerlo de no desecharme. Beatriz me sedujo con su estilo de vida. Dijo que mi falta de deseo desaparecería si me dejaba llevar con alguien que no tuviera que complacer, que no me importara. Prometió que eso reavivaría mi pasión y beneficiaría a Alejandro. Quise recuperar mi chispa, pero caí en la lujuria, en la emoción de lo prohibido. Creí que eso revitalizaría nuestro matrimonio. Estaba segura de que Alejandro escucharía. Tenía que hacerlo. A 100 kilómetros, me hice la pregunta que él haría. ¿Por qué esa pasión no llegó a nosotros? ¿Por qué no hicimos el amor en esos 6 meses? No tenía respuesta, pero debía encontrarla. Entré al camino de la casa y vi 4 autos. Reconocí los de Diego y Camila. Su presencia me llenó de temor. Estacioné en el césped, salí corriendo hacia la puerta. Un hombre desconocido intentó detenerme. Lo empujé. Metí la llave, pero no funcionó. Lo intenté una y otra vez, desesperada. La tiré al suelo, me cubrí el rostro y lloré. Golpeé la puerta hasta que el dolor en mis manos me detuvo. El hombre me preguntó si era la señora Torres. Asentí. Me entregó un sobre, diciendo en voz baja: «Ha sido notificada, señora». Luego, otro sobre más pequeño. «Estas son las llaves de su nueva residencia. La dirección, la escritura y la información están dentro». Tomé ambos, aturdida por la tristeza y el dolor. Sacó un tercer sobre. «Aquí están varios cheques, con los saldos de las cuentas de ahorros y cheques, que han sido cerradas. Esta casa está en venta, y las ganancias serán para usted una vez que se venda. Todo está detallado en los documentos del divorcio». Me dio una tarjeta. «En caso de que lo haya olvidado, este es el nombre de la abogada de su esposo». Se fue, hablando con alguien en otro auto que no reconocí. Miré la tarjeta. Valeria Valdés. Sentí una chispa de rabia, pero se apagó rápido. Valeria solo fue un problema en mi cabeza, una excusa que usé para hacer sentir culpable a Alejandro. Ahora lo sabía, pero no ayudaba. Levanté la vista y la vi caminando hacia mí. «Hola, Sofía, ¿no te ves bien hoy?», dijo. «Solo quiero ponerte al corriente. Alejandro me pidió manejar todo en su ausencia. Primero, se retiró el viernes. Hicimos una gran fiesta. Mucha gente vino a despedirlo. Lástima que no estuviste,
Pero tenías cosas más importantes, ¿verdad? Segundo, esta casa ya está con una inmobiliaria para venderse. Firmaste un poder notarial hace tiempo, y Alejandro lo usó para transferir el título a su nombre, pero no te preocupes, las ganancias son para ti. También te compró un departamento, pagado y amueblado. Tus hijos pueden llevarte. Finalmente, me dio poder total para actuar en su nombre en el divorcio y sus asuntos en México. Alejandro dejó el país y no planea volver por un tiempo. Cada palabra era un martillo hundiendo una estaca en mi corazón. Apenas podía respirar por lo rápido que mi vida se derrumbó. Abrí la boca para preguntar, pero no salió nada. Me había traicionado a mí misma, al hombre que amaba ciegamente, y ahora lo perdí. Me sentía más sola que nunca en estos 20 años. Tenía a mis hijos, mi vida, pero mi ancla a todo lo que amaba se había ido. No sé por qué le hiciste esto a Alejandro, Sofía, continuó Valeria. Trabajé con él 15 años, y sé que te amaba a ti y a sus hijos más que a nada. Cuando descubrió lo que hacías, casi lo destruye. Juan y yo lo ayudamos a mantenerse calmado y planear cómo lidiar contigo. Nos aseguramos de que no hiciera nada estúpido. Que sepas, pensó en hacerse daño, pero lo convencimos recordándole a tus hijos. Ahora está con alguien más, alguien que lo ayudó a superar la crisis que tú causaste. No importa quién es, solo que está con él y lo cuidará. Alejandro no hablará contigo, ni le interesa si peleas el divorcio. Eso estará en mis manos, no en las suyas. Haz lo que quieras, pero él ya no es parte de tu vida. Se dio la vuelta, subió a su auto y se fue sin mirar atrás. Caminé lentamente hacia Diego y Camila, que estaban junto a sus autos. Tenía que enfrentar su rabia, su condena, pero ya no me importaba. Traicioné a su padre, mi esposo, lo perdí, y nada más importaba. Sus palabras no podían doler más que las de Alejandro esa mañana, que solo dijo la verdad como la vio. Me detuve frente a ellos, y mi dolor me hizo caer de rodillas. Diego me ayudó a levantarme, pero su rostro no mostraba preocupación, solo ira, asco, decepción. Eso dolió, y comencé a sollozar. Camila se paró frente a mí, con los brazos cruzados, su cara igual a la de su hermano. Pensé que no podía doler más tras perder a Alejandro, pero sus miradas me mostraron cuánto despreciaban lo que hice. Y fue peor. Lloré por lo que perdí mientras ellos esperaban sin ofrecerme consuelo. Los había perdido también. Miré una última vez la casa que compramos para construir nuestra familia. La amaba. Siempre sentí orgullo al llegar. Ahora estaba perdida, como mi esposo, mi matrimonio, el amor de mis hijos, nuestro hogar. ¿Qué hice? ¿Por qué nunca pensé en las consecuencias? Ahora las entendía, y eran un peso insoportable. Los días siguientes fueron un borrón para Sofía. Se quedó parada frente a la casa vacía, con los sobres en la mano, mientras Diego y Camila la observaban en silencio. El peso de sus miradas era insoportable, como si cada segundo de su desprecio tallara más profundo en su corazón. Finalmente, Diego rompió el silencio. «Vamos, mamá, no puedes quedarte aquí», dijo con voz fría, pero firme, como si quisiera protegerla, aunque no pudiera perdonarla. Camila, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, solo asintió y señaló el auto. Sofía lo siguió, sintiendo que cada paso la alejaba más de la vida que había destruido. Llegaron al departamento en Santa Fe, un lugar moderno pero pequeño, con vistas a la ciudad que alguna vez le habría encantado. Ahora, todo le parecía gris. Diego dejó las llaves en la mesa y revisó los documentos que el hombre le había dado. «Todo está pagado. La escritura está a tu nombre. Hay 500,000 pesos mexicanos en cheques para que empieces», explicó, leyendo con cuidado. Sofía apenas escuchaba. Su mente seguía atrapada en la voz de Alejandro, en su rabia contenida, en el sollozo que escapó antes de colgar. «¿Por qué lo hice?», susurra. Se preguntaba una y otra vez, pero no había respuesta que aliviara el vacío. Camila, que había estado callada, finalmente habló. «Mamá, ¿cómo pudiste? Papá lo dio todo por nosotros, por ti. ¿Y tú? ¿Esto?». Su voz temblaba entre la furia y el dolor.
Sofía intentó responder, pero las palabras se le atoraron. No fue mi intención. Yo lo amo, Camila. Siempre lo he amado. Logró decir, pero sonaba hueco incluso para ella misma. Diego intervino, cortante. No es suficiente, mamá. No ahora. Sin otra palabra, ambos salieron, dejándola sola en el departamento que olía a pintura fresca y muebles nuevos, un recordatorio cruel de lo que había perdido. Mientras tanto, a miles de kilómetros, Alejandro y Lucía caminaban por la playa de Playa del Carmen. El sol ardía sobre la arena blanca, y el sonido de las olas era un bálsamo para Alejandro, aunque no borraba del todo el dolor. Suspira. Lucía, con una sonrisa que intentaba ser ligera, le tomó la mano. Mira esto, Alejandro. Es un nuevo comienzo, ¿no? Solo tú y yo, sin mirar atrás. Él asintió, pero su mente volvía a Sofía, a los 20 años que compartieron, a las promesas rotas. Había planeado este viaje para sorprenderla a ella, no para estar aquí con otra mujer. Sin embargo, Lucía tenía razón en algo. No podía seguir mirando atrás. En la Ciudad de México, Sofía intentó reconstruir algo, cualquier cosa. Fue a la parroquia de su infancia en Coyoacán, buscando consuelo en la misa dominical, una tradición que había abandonado años atrás. Allí, entre rezos y el olor a incienso, lloró en silencio, pidiéndole a la Virgen de Guadalupe una señal, una forma de enmendar su error. Una tarde, mientras ordenaba el departamento, encontró una carta que no había notado antes, escondida entre los documentos. Era de Diego y Camila, escrita a mano, algo raro en ellos que siempre usaban mensajes de WhatsApp. Sofía, comenzaba, sin llamarla mamá. No sabemos cómo seguir después de esto. Papá nos contó todo antes de irse, y aunque intentamos entenderte, no podemos. No ahora. Pero no queremos perderte del todo. Cuando estés lista para hablar, para ser honesta, estaremos aquí. No prometemos perdonar, pero sí escuchar. Diego y Camila. Las palabras eran duras, pero había una chispa de esperanza, una puerta entreabierta que Sofía aferró con desesperación. Solloza suavemente. Decidió escribirles, no un mensaje, sino una carta, como las que su abuela le enseñaba a redactar de niña para las fiestas de Navidad. Les contó todo, su vacío, su error al buscar llenarlo con Javier y Benjamín, cómo Beatriz la convenció de que era inofensivo, cómo se perdió en la emoción hasta que fue demasiado tarde. No espero que me perdonen, escribió, pero quiero que sepan que nunca dejé de amar a su padre, ni a ustedes. Fui egoísta, y pagaré por eso toda mi vida. Envió la carta al dormitorio de Diego en la UNAM, sin saber si la leerían. Un mes después, algo inesperado ocurrió. Sofía recibió una llamada de Valeria Valdés. Sofía, necesito verte, dijo, con un tono que no era ni amable ni hostil, solo profesional. Se encontraron en un café en Polanco, un lugar lleno de familias, disfrutando el sábado. Valeria fue directa. Alejandro me pidió manejar un asunto más. Hay una fundación que creó hace años para apoyar a niños de comunidades marginadas en Oaxaca. Quiere que la dirijas, si estás dispuesta. No es caridad, Sofía, es trabajo. Tendrías que mudarte allá, supervisar los proyectos, rendir cuentas. Sofía la miró, incrédula. ¿Por qué yo? Él no quiere saber de mí. Valeria se encogió de hombros. No lo sé. Dijo que eras buena con números, que siempre fuiste organizada. Tal vez piensa que es una forma de redimirte. O tal vez solo quiere que hagas algo que valga la pena. Sofía pasó noches sin dormir, debatiendo. Oaxaca estaba a 400 kilómetros, lejos de todo lo que conocía, pero también era una oportunidad, no solo para ella, sino para acercarse a Diego y Camila, quienes habían respondido a su carta con un mensaje breve. Leímos lo que escribiste. Hablaremos cuando regreses de Oaxaca, si vas. Era suficiente para intentarlo. Aceptó el trabajo. Empacó lo esencial en 2 maletas y tomó un autobús a Oaxaca, dejando el departamento atrás. En el trayecto, pensó en la última vez que vio a Alejandro, en su sonrisa cansada durante su 20º aniversario. Te amaré siempre,
se dijo. Susurra, sabiendo que él no la escucharía. Pero por primera vez en meses sintió un propósito. No borraría el pasado, pero podía construir algo nuevo, para ella, para sus hijos, para los niños que ayudaría. Mientras el autobús avanzaba por la carretera, el paisaje de montañas le susurró una verdad sencilla. Las consecuencias duelen, pero también enseñan.